La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Buenos días a todas las personas que sintonizan nuevamente Diócesis de San Cristóbal con estas iniciativas que se han tenido de formación a través de los medios de comunicación en estas circunstancias de pandemia. Retomamos nuestro curso de Historia de la Iglesia Antigua, cuando el pasado fin de semana, el sábado, se ha podido ya colocar sobre la plataforma digital la segunda prueba de este curso de Historia de la Iglesia. Además, quiero decir que hemos recibido por parte de varias personas inscritas a nuestro curso de Historia algunas dificultades que se han tenido, sobre todo con la primera prueba de este curso que se tuvo hace una semana. Si ciertamente han manifestado que habían colocado y puesto allí una respuesta correcta, el sistema arrojaba como incorrecto aquello que habían escrito en la plataforma. Queremos decirle que no se preocupen, ya estamos tratando de resolver estas dificultades. Varias personas nos han hecho saber esto de manera personal y agradecemos ese gesto que tuvieron, y además a través de el correo hemos recibido también pues esta pequeña dificultad, ¿no? Y aprovecho entonces para recordar nuestra plataforma digital, nuestra plataforma en internet, www.diocesisdesancristóbal.online, también con nuestro canal en YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, y además a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche. También estamos a través de DC Radio en www.diariocatólico.press, y el correo electrónico que ha preparado el equipo de logística de la oficina de prensa de la diócesis, historia de la iglesia curso1@gmail.com. Recordar que es el correo que pueden utilizar para hacernos llegar sus inquietudes, sus dificultades, sus interrogantes y también sus preocupaciones, como las que varios de ustedes han tenido en torno a esta evaluación. Y quiero decirles que tranquilos con las notas. Procuraremos revalorar nuevamente el formulario que ustedes han venido compilando, sea de la primera evaluación como de la segunda, y con el grupo de muchachos seminaristas que nos están ayudando en esta importante labor de recopilar la información y montarla sobre las plataformas digitales, pues procuraremos dar una respuesta a esta dificultad pequeña que se ha presentado. La semana pasada nosotros culminábamos la segunda semana del curso de la historia de la Iglesia, un poco haciendo memoria de las convergencias y las divergencias que se fueron presentando entre la relación que se estableció por el contacto natural entre el cristianismo y el ambiente helenístico romano, que sirvió como base, como fundamento para la expansión del cristianismo en todo el imperio. Y bien vale recordar acá la interpretación que un padre de la Iglesia hacía de la providencialidad de la presencia del Imperio Romano, junto con el momento en que sucedió el acontecimiento de la encarnación, como la unidad del imperio favoreció evidentemente la rápida expansión del cristianismo, y hizo posible que el mismo cristianismo y la misma Iglesia que predicaba superara los obstáculos que en otras circunstancias ciertamente nos hubiesen determinado y condicionado muchísimo la llegada del mensaje cristiano a distintas partes del territorio. Y aquí bien vale la pena decir al mundo conocido en ese momento, ¿no? Desde la óptica de los países, o de los pueblos, mejor dicho, que se encuentran en torno a la cuenca del mar Mediterráneo. Y esto pues fue posible gracias a la providencialidad, que hablamos nosotros también de esto en las primeras lecciones, en la sección introductoria, cómo la historia de la salvación se va realizando dentro de la historia de los hombres, y concretamente en la historia de los hombres un pueblo congregado por Dios a través de la fe, de la predicación, del sacramento del bautismo, que es la historia de la Iglesia. Entonces son tres realidades que se van entremezclando, pero Dios siempre lleva con su providencia el camino de la Iglesia, el camino de los hombres, el camino de la manifestación
de la salvación a toda la humanidad. Y en esta lección número 11, en esta sección primera de esta lección número 11, comenzaremos nosotros a ver cómo fue el paso que se fue dando no solamente del encuentro natural entre cristianismo y pensamiento helenístico romano, sino cómo se fue pasando de la visión tolerante del cristianismo, que se entendía inclusive como una secta dentro de la misma religión judía, cómo se comienza el proceso de las primeras persecuciones que se van a extender a lo largo de los 3 primeros siglos del cristianismo. Tendremos que nosotros esperar hasta el año 313, cuando Constantino, con el edicto de Milán, declara que el cristianismo ya no será más una religión perseguida, ni será una religión digna del castigo que sus predecesores habían establecido a través de distintas normativas. Para nosotros es muy fácil pensar a la época de las persecuciones en contra de los primeros cristianos como la consecuencia natural de el odio de los emperadores hacia los primeros miembros de la iglesia, y no siempre fue así. La iglesia vivió un tiempo en el que las persecuciones no tenían una forma institucionalizada. No era general en todo el imperio, sino que era por momentos muy particulares o momentos y lugares bien concretos, para los cuales se hacían ciertas consultas, ciertas investigaciones. Pero sí, a un cierto momento, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo III, vamos a ver cómo la persecución tomó una forma bien definida, bien institucionalizada de parte del emperador en todo su territorio, y que perseguía no tanto a los cristianos, digamos, de las clases populares, sino que estaba destinado a perseguir sobre todo a los cristianos que tenían ciertas e importantes responsabilidades dentro de la iglesia, y también inclusive cristianos que tenían responsabilidades dentro de la misma estructura del imperio, dentro de la misma estructura del Estado. Y entonces comienzan a ser los objetos de la persecución, también para debilitar desde los cabecillas o de los guías, desde los pastores, a todo el rebaño, resto del rebaño que constituye al pueblo de Dios. Iniciemos a considerar entonces las relaciones entre el cristianismo y el imperio romano durante el periodo apostólico, es decir, hasta el año 62, sea en Palestina como en medio de la diáspora judía, con una especial referencia a la conducta de los emperadores, que van desde Tiberio hasta Nerón. Recordemos que Tiberio fue aquel emperador que gobernaba el imperio romano en la época en que nació Cristo Jesús. Luego vamos a encontrar ya como punto de referencia de este primer periodo en el que pudiéramos hablar de una tolerancia entre Tiberio y el año 62, encontraremos al personaje que gobierna, se llama Nerón. Con él se comienzan a desencadenar las primeras persecuciones en contra de los cristianos por parte de las fuerzas romanas. Y aquí es importante hacer esta distinción. Los cristianos sufrieron persecución por parte de los judíos o de algunos judíos, pero también los cristianos comenzaron a ser objeto de persecución por parte del imperio. Fundamentalmente entre el año 7 y el año 62 se va a vivir una época de tolerancia, una época de aceptación. Recordemos aquello que nosotros describíamos cuando hablábamos de la política o de la mente romana, los puntos que seguía cuando encontraba y conquistaba un nuevo pueblo. Mantenía la cultura, mantenía la religión, pero sí le imponía la cuestión económica, los impuestos, le imponía también el respeto a las leyes romanas, la sumisión a las leyes del imperio. Es decir, los pueblos mantenían su espiritualidad y mantenían también su religión. Hasta el año 62, la actitud del gobierno romano respecto a los cristianos primitivos en Palestina fue decisivamente favorable.
Tal política era conocida por los hebreos, los cuales adversaban de manera feroz a los cristianos, como se demuestra, o como recordamos, de un significativo episodio que nos refiere el histórico, que ya hemos nosotros anotado y evaluado también allí. El histórico de ámbito hebreo se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo nos dice que en el año 62, tras la muerte del gobernador de Palestina, su nombre era Porcio Festo, el pontífice Anás aprovecha esta circunstancia de, sede vacante de la autoridad romana para proceder contra los cristianos de Jerusalén y hace matar a Santiago, el hermano de Jesús, con la acusación de que éste había violado la ley. Entonces vemos cómo los hebreos, los judíos, no tenían la posibilidad de decretar la muerte de nadie. Es lo mismo que sucede en las circunstancias de la pasión de Cristo, de la pasión de nuestro Señor. Anás, Caifás, el Sanedrín se reúnen y acusan a Jesús de blasfemia, de blasfemo. Quieren matarlo, quieren crucificarlo, pero no tienen la autoridad. Tienen que recurrir ni siquiera Herodes tendrá la autoridad para mandarlo a matar. Herodes, era una especie de rey sin poder, porque los que ejecutaban realmente la autoridad eran los cónsules y los procónsules delegados a las distintas zonas del imperio directamente desde Roma. Pilato va a ser el que autoriza, aunque si bien se lava las manos y echa la culpa de la sangre de este inocente sobre los judíos, Pilato va a ser el que autoriza la crucifixión de Cristo Jesús. Lo mismo va a suceder. Había muerto el delegado por parte de Roma, se llamaba Porcio Festo, y entonces Anás, que era el sumo pontífice, de la autoridad religiosa del pueblo hebreo, aprovecha ese vacío de poder para él forzar la situación y adjudicarse esa atribución que no le competía, sino que se encontraba reservada al delegado del emperador. Y entonces es cuando medio del vacío de poder hace matar en Jerusalén a Santiago, el hermano de Jesús. Pero una vez que nombraron el nuevo procónsul de Palestina, una vez que llegó este nuevo gobernador de nombre Albino, escribe una carta al pontífice Anás, en el cual lo regaña y lo amenaza fuertemente, y le indica que la sangre de Santiago y el gesto de violencia que hizo a la estructura imperial y al dominio del imperio sobre la tierra palestinense tendrá que ser juzgado, y además de eso tendrá que sufrir la venganza por parte del imperio, mientras que Agripa II, que era el gobernador delegado hacia la zona de Palestina, pero no era el que venía directamente de Roma, tenía una tendencia filorromana, pero también por esta situación que se produjo, por esta situación confusa, va a ser fuerza para destituir del sumo pontificado a Anás por haber hecho esta violencia sin tener en cuenta los canales que tenía que haber seguido para la ejecución de Santiago. Nos detenemos brevemente por unos minutos y luego continuamos con la segunda sección de este curso de la Iglesia, en la lección número 11, donde estamos viendo el paso de la tolerancia de la religión cristiana por parte del imperio al inicio de las primeras persecuciones.
Retomamos esta segunda sección de la lección número 11 de este curso de Historia de la Iglesia Antigua, donde estamos haciendo una valoración de esta época en la que la Iglesia pasa de ser una iglesia o un movimiento religioso tolerado a ser un movimiento perseguido. En la sección anterior ya comenzábamos nosotros a definir un periodo bien preciso en el cual el cristianismo era visto por parte de las autoridades del imperio, primero como una secta que se había originado dentro del mismo ambiente judío y que además no representaba ninguna amenaza, por lo cual fue aceptada como fueron aceptadas otros tantos movimientos religiosos y que además pues no representaba ninguna dificultad. Las razones entonces de esta actitud filocristiana por parte del imperio resultan de las condiciones políticas de Palestina entre los 30 años que van desde la muerte de Jesús hasta la muerte de Santiago. Tenemos que hablar entonces del movimiento de los celotas. Fue un movimiento revolucionario de un fuerte espíritu nacionalista en favor del dominio del pueblo de Israel, del pueblo hebreo sobre todas las otras naciones. Se fundó en el año 6 después de Cristo con la experiencia de Judas Galileo. Y este movimiento de los celotas alimentaba aquellos otros movimientos que dieron origen a la gran insurrección judía del año 66. Ya había muerto Cristo, ya había resucitado, había enviado el Espíritu Santo, ya inclusive Pedro había muerto mártir en el año 64 en Roma, Pablo aún vivía, pero en este año 66, un poco teniendo la óptica sobre la ciudad de Jerusalén, allí en esa zona de Palestina, se da un gran movimiento de insurrección contra el dominio del Imperio Romano, que se había alimentado por este movimiento de los celotas, este espíritu del dominio de todas las naciones por parte del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud y del dominio del Imperio Romano. Esta insurrección se prolongó en el tiempo, desde el año 66 hasta el año 70, momento en el cual Roma eliminó con una fuerte represión a casi todos los miembros, los persiguió de una manera fuerte y con una gran estrategia política, a casi todos los miembros de este movimiento de celotas, y para mostrar como una especie inclusive de escarmiento contra aquellos pueblos que se levantaban en contra de la institucionalidad constituida del Imperio Romano, arrasó Jerusalén, y en estas circunstancias será cuando Tito mandará a destruir el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, ese templo en el que Cristo se encontró en distintos momentos, ese templo del cual Cristo expulsó a los mercaderes y que había sido construido luego de que los judíos habían regresado nuevamente a la tierra prometida después del exilio de Babilonia del siglo V antes de Cristo. Tengo que decir que sobre este acontecimiento de la destrucción de Jerusalén del año 70, encontramos en Roma un monumento que lo testifica, que es el Arco de Tito, allí en la Vía Sacra, muy cerca allí a lo que es el Coliseo Romano, se encuentra la Vía Sacra, y en la Vía Sacra, uno de los tantos arcos que adornan esta importante vía del Foro Imperial Romano, se encuentra un alto relieve tallado en mármol en el cual se muestra la caravana triunfante que viene desde Jerusalén con los tesoros que había traído desde la ciudad que había sido destruida, y una de las cosas que se trae como en caravana triunfal entrando a Roma es como trofeo de la victoria es la menorá. La menorá es el candelabro de los 7 brazos que se encontraba en el templo y que representaba la omnipresencia de Dios que todo lo ve. Y entonces precisamente este acontecimiento histórico que se nos relata a través de distintas fuentes documentales
se encuentra testificado por el arco que se mandó a construir con motivo del regreso de Tito junto con sus tropas después de la destrucción del templo de Jerusalén del año 70. Esto verdaderamente es muy interesante porque podemos de esta manera casi tocar monumentos, en este caso marmorios, con finalidad conmemorativa, estas realidades que tienen que ver muy de cerca no solamente con la historia del pueblo de Israel, sino también con la historia del mismo cristianismo. En aquel tiempo, regresando a las circunstancias de la destrucción de Jerusalén, tenemos que decir que en aquel tiempo los romanos consideraban todavía el cristianismo como una secta judía. Los judíos evidentemente sí veían al cristianismo como una realidad bien distinta de la religión de los antiguos patriarcas, del Dios de nuestros padres. Pero los romanos, que no se interesaban mucho en las cuestiones ya más particulares de las distintas manifestaciones religiosas de los pueblos que ellos dominaban, pues entendían seguramente el cristianismo como una secta más que había surgido dentro de la religión judía. Así como se encontraban los fariseos, los saduceos, también este movimiento político religioso de sentimiento nacionalista que eran los celotas, pues veían entonces el cristianismo como una secta más dentro de la religión típica de la zona palestina, que era la religión judía. Sí se habían dado cuenta de que esta secta que llamaban cristiana era capaz de entusiasmar las masas populares, pero sin ninguna finalidad hostil respecto al imperio. Es decir, se daban cuenta que no motivaban a las masas a rebelarse en contra de la autoridad constituida por parte del dominio del Imperio Romano, sino que al contrario, era un movimiento que había vaciado de contenido el mesianismo del pueblo de Israel, que tenía la expectativa de un Mesías liberador nacionalista, de un Mesías que vendría a liberar con la espada al pueblo de Israel por parte o al dominio que ejercía sobre ellos el Imperio Romano. Y efectivamente no es así, porque el cristianismo interpretaba el mesianismo, y todavía lo hacemos, solamente en clave religiosa y espiritual. De allí entendemos cómo muchos judíos no aceptaban a Jesús como Mesías, porque la expectativa mesiánica rondaba en torno a ese líder político que tomaría la fuerza, ¿no? Y por eso el mismo movimiento de los celotas que había surgido en el año 6 después de Cristo va a ser como un ejército que con la práctica, con la formación política, la estrategia militar de combate, de guerra, se iba a poner al servicio del Mesías nacionalista que liberaría al pueblo de Israel. Pero no fue así. El cristianismo dio la nueva interpretación del Mesías, que tiene esta profunda naturaleza espiritual y religiosa. De allí que Cristo venga a decir en los evangelios: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, recordemos, ¿no?, cuando está allí de frente a Pilato en medio del proceso que más tarde dictaminaría que Cristo iba a ser el reo de muerte, y de una muerte en cruz. Se explica de esta manera cómo el mismo procurador Poncio Pilato se mostraba así como favorable, ¿sí? Recordemos todas esas dudas que iban surgiendo en el interrogatorio con motivo de que el Sanedrín y los sumos sacerdotes lo habían llevado ante Poncio Pilato para que lo condenase. Él se muestra así como dudoso, y sabía, y los evangelistas lo dicen, sabía que se lo habían llevado por envidia, se habían llevado a Jesús por envidia. Entonces tenemos que decir que la actitud de Poncio Pilato no es tal ni por indiferencia o porque era un hombre simplemente vil. De hecho, en otras ocasiones encontramos la fuerte actitud que toma Poncio Pilato con tal de prevenir circunstancias que desfavorecieran la paz romana en la zona de Palestina, y también de castigar a los movimientos populares que quisieran o tuvieran, o al menos
ellos el indicio de una sospecha de rebelación en contra de la autoridad romana. En cambio, sí tenemos que decir que conocía las convicciones del cristianismo por parte de lo que había escuchado, y se había dado cuenta de que la predicación del Cristo Jesús no era peligrosa para el imperio. La condenación de Jesús, por cuanto que fue injusta, tenemos que decir, era legal desde el punto de vista del tribunal que lo juzgaba, porque solamente al gobernador romano le correspondía en Palestina el derecho de espada. ¿Quién era el que podía decir si Cristo era reo de muerte o no? Aquel gobernador romano que se encontraba en Palestina. Es lo que llamaban el derecho de espada. En cambio, tenemos que considerar ilegal la condenación de Esteban, el primer mártir, que por cierto, pido disculpas porque sé que en el examen, en el segundo examen, también hay alguna dificultad. Algunos colocaron Esteban, otros San Esteban, otros Diácono Esteban. En fin, entendemos que sabían, pero un poco el sistema informático que se utiliza para la evaluación, pues pide algunos términos muy precisos, ¿no? Entonces no es porque por ahí alguno me comentó, ¿no? Un poco el paréntesis, el padre es demasiado exigente, demasiado preciso, yo lo coloqué, era lo mismo. No, o sea, entonces discúlpenos porque quizás en este ámbito de la historia el instrumento que se utiliza pues es ya muy de carácter informático, de estas cuestiones algorítmicas, donde todo es muy preciso, y pues tenemos esta dificultad para dejar amplitud a la libre exposición de las ideas que se van comprendiendo a través del curso de la historia de la Iglesia. Entonces, regresando y cerrando este paréntesis, la condenación a muerte de Esteban era ilegal, porque fue pronunciada y realizada después que el Sanedrín había dictaminado que fuese apedreado. Sabemos también por parte del historiador Flavio Josefo que Caifás, recordemos, ¿no? Uno de los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, son nombres que nos son familiares sobre todo por los evangelios de la pasión que leemos durante la Semana Santa. Sabemos por parte de Flavio Josefo, el historiador de la antigüedad hebraica, que Caifás fue destituido de su cargo por parte del delegado de Tiberio para la zona de Siria. Este delegado se llamaba Lucio Vitello. Casi contemporáneamente a la fecha o al tiempo que Pilato también fue destituido, es decir, entre el año 36 y 37, ¿no? Vemos cómo el atribuirse el derecho de espada a las autoridades religiosas del pueblo de Israel le costó tanto a Pilato como a Caifás más tarde la destitución por parte del delegado de Tiberio, que se llamaba Lucio Vitello. Finalmente tenemos que recordar que la persecución en Palestina, como nos narra los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 31, cesó por intervención del legado romano. Lo confirma el hecho que ésta continuaba ya no a depender de zonas dependientes de Roma, como por ejemplo en Damasco, y por el hecho que en Antioquía se había constituido la sede del legado para Siria. Hacia el año 40, los discípulos en Antioquía tomarán el nombre de cristianos, es decir, comienzan a tener los seguidores de Jesús un nombre de origen romano, es decir, un nombre que entra ya dentro de la estructura, digamos, del derecho, un nombre que reconoce una realidad bien distinta de aquella judía que se llama los cristianos, los seguidores de Cristo. Este término cristiano asume todas las características de cualquier
término de cualquier término jurídico oficial y que se había acuñado en los ambientes del gobierno romano de la provincia de Siria. Por eso los mismos Hechos de los Apóstoles nos dirán que fue en Antioquía de Siria donde los discípulos de Jesús van a llamarse por primera vez cristianos. Nos detenemos brevemente y retomamos la tercera sección de esta lección número 11 del curso de la historia de la Iglesia, de la tolerancia por parte de los romanos a las persecuciones del cristianismo por parte de los mismos romanos. Retomamos nuevamente esta tercera sección de la lección número 11 del curso de Historia de la Iglesia y vamos concluyendo con esta primera presentación de una época que duró prácticamente 3 decenios, es decir, 30 años de relativa paz en la que el cristianismo no sufrió persecución alguna por parte de las autoridades romanas. Y existen distintos episodios que confirman esta conducta benevolente por parte de la autoridad de Roma hacia el cristianismo, y en este momento pues vamos a hacer referencia a alguna de ellas y veremos cómo efectivamente esa actitud se demuestra. Por ejemplo, el interés que el procónsul de Chipre, Sergio Pablo, mostró por el apóstol Saulo, y a partir de este encuentro que aparece narrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Saulo cambiará su nombre por el de Pablo. También recordar otro acontecimiento sucedido en el año 51 y que nos muestra el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, aquella actitud de oposición que tuvo el procónsul de Acaya, que tiene por nombre Galión, respecto a las acusaciones por parte de los judíos de Corinto que habían sido levantadas en contra del apóstol Pablo. También otra circunstancia fue el apoyo concedido al mismo Pablo por parte de los magistrados en Éfeso, cuando se produjo aquel desorden, ¿no? Aquel tumulto por parte de aquellos que construían los ídolos de plata, ya que en Éfeso muchos se habían convertido al cristianismo y evidentemente esto hacía que el trabajo que producían estos artesanos que trabajaban la platería pues se viera disminuido, porque ya no compraban los ídolos y por lo tanto se van a rebelar contra el cristianismo y los predicadores de ese cristianismo, que sobre todo era Pablo. Pablo va a recibir entonces en este año 53 apoyo por parte de la autoridad romana. Y por supuesto tenemos que recordar que el mismo arresto de Pablo en Jerusalén en el año 64 tiene una medida de protección. Eso lo encontramos en el capítulo 21 de los Hechos. A Pablo lo colocan bajo arresto para librarlo de aquellas trampas que se estaban constituyendo en torno a su persona en la ciudad de Jerusalén y que pretendían hacerlo caer para matarlo, para acabar con su vida. En conclusión, se puede afirmar sin duda alguna que desde el año 36 después de Cristo hasta el año 62 después de Cristo, el gobierno de Roma, todas las veces que se le presentó la ocasión, pudo o favoreció a los cristianos tanto de Palestina como de la diáspora, tanto que ni las autoridades judías de Jerusalén ni los magistrados griegos de Éfeso tomaban decisiones, o más bien evitaban tomar decisiones contra los cristianos, propio por el temor de las represalias que podían suscitarse como consecuencia de ello por parte de la autoridad imperial. Finalmente, con el año 62 de nuestra era cristiana, se concluye un periodo que los estudiosos de historia moderna y sobre todo la más tarda tradición antigua han frecuentemente oscurecido,
sobre aquello que pudiéramos nosotros decir las relaciones entre cristianismo y el imperio, pero que la tradición cristiana del segundo siglo no ignoraba. Un periodo en el cual las relaciones entre la nueva religión y Roma habían sido puestas no bajo la insignia de la lucha y de la persecución, y tampoco de la indiferencia o de la ignorancia. Es decir, los romanos respecto al cristianismo durante estos 33 años conocían el cristianismo, no eran indiferentes, sabían que existía, no habían asumido una actitud de lucha ni de persecución, al contrario, sino que durante estos 30 años la característica va a ser la de el entendimiento y del recíproco respeto. Además, esto lo testifica un escritor de la antigüedad cristiana, Melitón de Sardes, el cual afirmaba abiertamente en su apología este recíproco entendimiento, y como resulta también de la lectura de los escritos apostólicos. O sea, tenemos nosotros que darnos cuenta que ni en los evangelios, ni en los hechos de los apóstoles, ni en las cartas apostólicas, el Estado romano jamás será presentado bajo una luz negativa. Al contrario, van a ser presentados bajo una luz negativa aquellas autoridades judías que perseguían a los cristianos. Por ejemplo, cómo se presentaba Pablo a Saulo antes de su conversión. Al contrario, la autoridad de sus emperadores, de los mismos emperadores romanos, es considerada por parte de la iglesia de los cristianos como una autoridad que viene de parte de Dios. El mismo Cristo lo reconoció, ¿no? Tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. Por lo tanto, este poder que recibe la autoridad romana y que existe la conciencia de que viene de Dios, obliga en conciencia y es siempre para el bien de los súbditos. El lealismo con el que los primeros apologistas cristianos afirmaron o se reafirmaron de frente al Estado romano no ha sido jamás asumido con tanta conciencia y con tanto sentimiento cordial como aparece descrito en los mismos escritos de época apostólica, no solamente de escritos de carácter bíblico, es decir, del Nuevo Testamento, sino también escritos de literatura cristiana dan testimonio de esta conciencia del cristianismo, de reconocimiento de la autoridad de Dios en la autoridad del imperio. El único libro del Nuevo Testamento que mostrará una actitud negativa respecto a Roma va a ser el Apocalipsis. Es la única obra que muestra una voz antirromana que se levanta en el Nuevo Testamento. Esta refleja el clima que ya ha cambiado. El Apocalipsis es un texto bastante tardío, es un texto casi de la final del siglo I, y ya a este momento el clima, recordemos que hasta el año 62 va a durar la tolerancia, pero ya a partir del año 62 en adelante, y sobre todo con Nerón, el clima del imperio en la relación al cristianismo va a cambiar, y por lo tanto el Apocalipsis va a reflejar ese cambio que a partir de la edad de Nerón y sobre todo en época de otro emperador, gran perseguidor del cristianismo, como lo fue Domiciano, y del resto de sus sucesores, será reflejada como en el libro del Apocalipsis, como esa Babilonia que persigue a la iglesia y que se levanta en contra del absolutismo teocrático, del cual surgían los fundamentos de las persecuciones. Bien, hasta acá esta lección, el número 11
de nuestro curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario Boronda. Mañana, con la lección en el número 12, nos adentraremos en los fundamentos jurídicos de las persecuciones. Recordamos que ninguna realidad que venía establecida dentro del imperio era una decisión arbitraria, sino que se encontraban los fundamentos jurídicos para tratar de justificar y comprender las decisiones que se iban tomando en el gobierno, en la política que regía todo el imperio. Recordar nuestra página web www.diocesisdesancristóbal.online y nuestro canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE. También agradecer a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que en el horario de 10 de la mañana y luego una segunda emisión a las 9 de la noche transmiten este curso de Historia de la Iglesia Antigua, y también por DC Radio en www.diariocatólico.press. Recordar nuestro correo electrónico, historia de la iglesia, todo pegado, ¿no? Historia de la iglesia, curso 1, @gmail.com, para hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, también sus reclamos y también sus agradecimientos y felicitaciones, como tantos lo han hecho llegar, y nosotros también reconocemos ese gesto tan bonito de ánimo que han manifestado a través de estos correos. Y nuestro equipo logístico de la oficina de prensa de la Diócesis de San Cristóbal pues expondrá las preguntas, y trataremos, como en otros momentos del curso de Historia de la Iglesia hemos hecho, las trataremos de responder o de iluminar. Gracias a todos por haber seguido esta lección número 11, y nos escuchamos en el día de mañana. Que Dios les bendiga y les acompañe. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.